Laberintos etmoidales. Están interpuestos entre la órbita lateralmente y la cavidad nasal medialmente. Tienen forma cúbica y presentan 6 caras. La cara superior presenta semiceldillas que al articularse con otras semiceldillas de la incisura etmoidal del frontal forman las celdillas frontoetmoidales. La cara inferior presenta semiceldillas que al articularse con la maxila y el palatino forman las celdillas etmoidomaxilares y etmoidopalatinas. La cara anterior se articula con el hueso lagrimal, presenta semiceldillas que en el cráneo articulado se complementan formando las celdillas etmoidolagrimales. La cara posterior lleva semiceldillas que al articularse con el cuerpo del esfenoides forman las celdillas etmoidoesfenoidales. La cara lateral es plana y lisa, corresponde a la pared medial de la cavidad orbitaria. Es una lámina delgada, paripácea y se le llama también lámina del hueso plano o lámina orbitaria. La cara medial forma los 2/3 superiores de la pared lateral de las cavidades nasales. Presenta 2 láminas enrolladas sobre sí mismas y numerosos forámenes que conducen a las células etmoidales. El espacio comprendido entre las conchas superiores y media es el meato superior y por debajo de la concha media se encuentra el meato medio. En la parte superior de la concha superior se observa 2 pequeñas conchas accesorias de Santorini y la de Zuckerland. Hueso etmoides es un hueso impar, medio y simétrico situado por delante del esfenoides en la escotadura etmoidal del frontal. Contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. Está constituido por 2 láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. La lámina vertical consta de 2 partes, el proceso Christa-Galli y la lámina perpendicular. El proceso Christa-Galli está situado por delante de la lámina horizontal, dentro de la cavidad craneana. Tiene un borde anterior que se articula con el frontal formando el foramen ciego y un ápice donde se inserta la hoz del cerebro. La lámina perpendicular, su borde posterior se articula con el vómer y su borde inferior se articula con el cartílago del septo nasal. El vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago forman el septo nasal. La lámina horizontal es de forma cuadrangular, alargada, de adelante a atrás, presenta una cara superior, dividida en 2 porciones por el proceso Christa-Galli. Se denominan canaladuras olfatorias, ya que alojan a los bulbos olfatorios. Hueso esfenoides es un hueso impar, radiado y situado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del frontal y del etmoides y por delante del temporal y del occipital. Presenta un cuerpo que ocupa la parte central, del cual se desprenden hacia los lados 4 procesos simétricamente colocados por pares, llamados alas mayores y alas menores, y otros 2 procesos que son los procesos pterigoideos. Tiene forma cúbica y presenta 6 caras. La cara superior, de adelante hacia atrás, presenta el jugum esfenoidal, que es una superficie plana que se continúa a los lados con las alas menores. El surco del quiasma óptico, donde se aloja el entrecruzamiento de los nervios ópticos. La silla turca, donde se aloja la glándula pituitaria. A los lados de esta fosa se encuentra un canal anteroposterior que se le llama canal carotidio. La lámina cuadrilátera termina a los lados en los procesos clinoideos posteriores. Cara inferior. Lleva en la línea media una cresta esfenoidal que se articula con el vómer. Más lateralmente se implanta en los procesos pterygoideos. La cara anterior presenta la cresta esfenoidal inferior. A los lados se encuentran los forámenes de los senos esfenoidales. La cara posterior se articula con la pared basilar del occipital. Las caras laterales presentan el canal carotidio o el canal del seno cavernoso. De estas caras se desprenden las alas mayores y las alas menores. Las alas menores nacen por 2 raíces, una superior y otra posterior. Ambas forman el canal óptico.
Su borde posterior en la parte media forma el proceso clinoideo anterior. Las alas mayores poseen 3 caras y 4 bordes. La posterior forma parte de la fosa media de la base del cráneo. La anterior contribuye a formar la parte lateral de la cavidad orbitaria. La lateral presenta en la parte media una cresta anteroposterior llamada cresta infratemporal, a formar la parte lateral de la cavidad orbitaria. La lateral presenta en la parte media una cresta anteroposterior llamada cresta infratemporal. Los bordes que limitan estas caras son anterior, posterior, superior, media y medial. La anterior se articula con el hueso cigomático, el posterior se articula con el temporal, el superior se articula con el frontal y el parietal. El medial se une al cuerpo y presenta 4 forámenes, que son la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. Los bordes posterior y medial se reúnen y forman en la parte inferior la espina del esfenoides, donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Los procesos pterigoideos se implantan en la cara anterior del cuerpo del esfenoides por medio de 2 raíces, una medial y otra lateral. La lámina medial es el borde inferior de esta lámina desciende más que el de la lámina lateral y termina en el amulus pterigoideo, que es el gancho, y la lámina lateral en su parte media presenta el proceso pterigoespinoso, que es el de Sibini. Y bueno, pues la estructura del esfenoides está formada por láminas de tejido compacto que limitan a los senos esfenoidales y desembocan en el meato superior de las cavidades nasales. Bueno, yo voy a estar discutiendo escribiendo el hueso nasal, que son básicamente 2 láminas óseas en la línea media. Completamente consiste de tejido compacto, el hueso nasal. Y bueno, tiene 2 caras y 4 bordes. Las 2 caras son la cara lateral y la cara medial, y los 4 bordes es el borde superior, borde inferior, borde anterior y borde lateral. Bueno, el hueso nasal se articula por arriba con la incisura nasal del frontal y por atrás se articula con el proceso frontal de la maxila. Cuando se trata de la cara lateral, tiene una inserción al músculo prosero, y cuando se trata de la cara medial, bueno, forma parte de la boveada de las cavidades nasales. Ya continuando con los bordes, bueno, el borde superior se articula con el frontal, y el borde inferior forma parte del cartílago de la nariz. El borde anterior por arriba se articula con la espina nasal del frontal y con la lámina perpendicular del etmoides, y en el borde lateral se articula con el proceso frontal de la maxila. Y bueno, es muy corto, no hay mucho de qué describir de este hueso nasal, pero algo que sí quise repetir es que este hueso solamente constituye de tejido compacto. Ok, seguimos con el hueso cigomático. El hueso cigomático, como muchos otros huesos, es de la cara, es un hueso par, y consiste del pómulo. El pómulo es en inglés se llama cheekbone, porque literalmente es el hueso que está por debajo del cachete. Está entre la maxila, la ala mayor del esfenoides, el temporal y el frontal. Tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Una de las 2 caras es la cara lateral, que es lisa, convexa. Sirve de inserción a los músculos cigomáticos
También tiene el foramen cigomático facial y también consiste en la terminación del conducto cigomático. La segunda cara es la cara medial, que es cóncava y forma las fosas temporal y la fosa infratemporal. Ya continuando con los bordes, acuérdense, son 4. El primero de los 4 es el anterosuperior, que es cóncavo y forma el borde lateral e inferior de la base orbitaria o de la base, bueno, es parte de la base de la órbita. Y el borde lateral desprende el proceso frontal y la cara superior forma parte del piso de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria se encuentra en el foramen cigomático orbitario y le da entrada al conducto cigomático. El proceso frontal se articula por arriba con el frontal y en medio con la ala mayor del esfenoides y abajo con la maxila. Okay, el segundo borde es el póstero superior. El segundo borde es el póstero superior. Es donde en los libros y en las clases se dice que tiene la forma de la S itálica porque tiene una forma de S. S alargada. Su parte horizontal continúa con el proceso cigomático del temporal y la fascia temporal se inserta en el borde póstero superior. El tercer borde de los 4 es el anteroinferior. Es dentado y recto. Es dentado y recto y articula con el proceso cigomático. Con el proceso cigomático de la maxila. Perdón. Y el cuarto ángulo es el póstero inferior, que es rectilíneo, grueso y rugoso. Y ahora discutiendo los 4 ángulos del hueso cigomático. El primero es el superior, que se articula con el proceso orbitario lateral del frontal. El segundo es el ángulo inferior, que se articula con el proceso cigomático de la maxila. Y el tercero es el ángulo anterior, que se articula con el cigomático con el cigomático de la maxila. Y el cuarto ángulo es el posterior, que se articula con el proceso cigomático del temporal, en donde ambos huesos forman el arco cigomático. La estructura del hueso cigomático, tiene tejido compacto en la periferia y tejido esponjoso en el centro. Entonces tiene 2 tipos de tejidos. Es recorrido por el conducto cigomático y tiene forma de Y, o sea, tiene forma de Y y está en lo superior del proceso frontal. También hay 2 ramas que lo divide. La primera rama abre la cara lateral y la segunda rama abre la cara medial. Y eso es el hueso cigomático. Bueno, ahora vamos a hablar del hueso lagrimal, que es un hueso par en lo anterior de la cara medial de la cavidad orbitaria y por atrás del proceso, y el hueso lagrimal está atrás del proceso frontal de la maxila. Tiene 2 caras y 4 bordes. La primera cara es la cara lateral. Esta cara lateral tiene una cresta vertical, una cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior va a terminar abajo y va a terminar como en forma de gancho. Esa forma de gancho se llama el amalus lacrimalis y se divide en 2 porciones, la posterior y la anterior. La porción posterior tiene una lámina orbitaria del etmoides y la porción anterior forma el canal lacrimonasal. Esa fue la primera cara, la cara lateral. La segunda cara es la cara medial, que presenta un canal vertical que corresponde con la cresta lagrimal. En lo posterior de la cara medial se articula con el etmoides y en lo anterior forma la pared lateral
forman la pared lateral de las cavidades nasales. Como había dicho, tenía 4 bordes. Esos 4 bordes son el superior, el inferior, superior, el inferior, el anterior y el posterior. Cada uno se articula con algo en el cuerpo y bueno, el borde superior se articula con el proceso orbitario medial del frontal. En el borde inferior se articula o forma el conducto lacrimonasal. En el borde anterior se articula con el proceso frontal de la maxila, aquí enfrente, y en el borde posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. La estructura de este hueso lagrimal es que solo consiste de tejidos compactos. Ok, vamos a estar discutiendo el hueso maxilar, que es un hueso un poco largo con muchas descripciones. Lo primero deberíamos saber si es un hueso par y lo principal del macizo facial. En lo inferior consiste de la lámina horizontal, que también se podría considerar el proceso palatino, que básicamente el proceso palatino es lo que une las dos maxilas. También es cuadrangular y tiene dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. La primera cara que vamos a describir es la cara medial. La cara medial presenta un saliente horizontal que se llama el proceso palatino. También dentro de la cara medial se presentan 2 caras y 4 bordes. Se presenta la cara superior, donde básicamente forman el piso de las cavidades nasales, y está la cara inferior, que es un poco rugosa y forma mayor parte del paladar óseo. De los 4 bordes, el primero se podría decir que es el borde lateral, que básicamente es una implantación de la maxila. El borde medial, que cuando se articula con el lado opuesto, forma la cresta nasal en lo superior y la espina nasal en lo anterior. La espina nasal se forma cuando la semiespina se articula con el lado opuesto, y por la semiespina pasan nervios y arterias nasopalatinas. El tercer borde es el borde anterior, que ahí se forman las cavidades y las arterias. No. Ahí se forman las cavidades nasales y parte del foramen anterior. Y el último borde es el borde posterior, donde ahí se articula con la lámina horizontal del palatino. Como ya hemos dicho, el proceso palatino divide la cara medial de la maxila en 2 porciones. Estas 2 porciones es la supra y la infrapalatina. La porción supra presenta un hielto que básicamente es como un hueco, y es el hielto del seno maxilar, un hueco del seno maxilar, y una foramen que comunica el seno maxilar con las cavidades nasales. Por delante de este hielto seno maxilar hay un canal vertical, que también se le podría decir que es un surco lacrimonasal, y en su parte inferior está la cresta conchal. Arriba hay otra cresta que se llama la cresta etmoidal. Entonces consiste de 2 crestas, el canal vertical, la cresta conchal por lo inferior, y por arriba la cresta etmoidal. En la porción, todo esto bajo la porción supra. En la porción infrapalatina se forma parte del paladar óseo, y hay irregularidades donde se inserta la mucosa bucal. Ok, ya eso fue terminando la primera cara, que es la cara medial. La segunda y la última cara es la cara lateral. Aquí se encuentra la fósea canina, que básicamente está pues, por el canino, arriba del canino, y está encima de los incisivos. Y atrás está el proceso cigomático, que sí. Y básicamente aquí lo que se hace es formar un triángulo entre las fóseas caninas, el proceso cigomático y la base del hueso maxilar, del resto del hueso. También hay un apex aquí donde se articula con el cigomático. Dentro de la cara lateral también tiene 3 caras y 3 bordes. De las primeras de esas caras es la cara superior, que es una cara plana, forma parte del piso de las cavidades orbitarias, y en la parte gruesa, también tiene una parte gruesa, está el conducto infraorbitario, que es lo de aquí abajo, y aquí pasa el nervio maxilar. Y en lo inferior de esto están los canículos dentarios anteriores,
que terminan con los alvéolos de los incisivos y del canino. Ahí pasan los nervios alveolares superiores y anteriores. Había dicho que había 3 caras. Esto, la segunda cara es la cara anterior. Tiene el foramen infraorbitario y también tiene la terminación del conducto infraorbitario. Aquí básicamente se sale el nervio infraorbitario, el conducto infraorbitario. Y abajito de esto está la fosa canina, que pues está en lo canino. La tercera cara y la última cara, esta cara posterior, es convexa y tiene los forámenes alveolares que pertenecen a los nervios alveolares superiores y posteriores. También consiste de las arterias alveolares que pertenecen a los modulares superiores. Entonces, los forámenes alveolares pertenecen a los nervios alveolares superiores y posteriores, y las arterias alveolares pertenecen a los modulares superiores, los de arriba. Había 3 bordes dentro de esta cara, y el primero de estos bordes es el borde inferior, que es grueso y es cóncava hacia abajo. El borde anterior forma parte media e inferior del borde orbitario. Y el borde posterior, gracias a la ala mayor del esfenoides, forma la fisura orbitaria inferior, que con eso se va a comunicar la fosa infratemporal con la órbita. Y por ahí es donde pasa el nervio maxilar. Ok, y ya discutiendo... ahora vamos a discutir los bordes ya no de la cara medial ni la cara lateral, pero ya ahora de la maxila. Y pues es el borde anterior, uno de los cuatro bordes. Es el borde anterior, que abajo tiene la espina nasal anterior, y arriba tiene la incisura nasal, y pues con el lado opuesto forman las cavidades nasales, que sí, pues tiene la incisura nasal de 2 lados y juntos forman la cavidad nasal. En el borde posterior también es grueso y denomina de un saliente de la maxila, que se llama el túber. En lo superior forma la pared anterior de la fosa infratemporal, y en lo inferior articula con el proceso piramidal del palatino. El proceso piramidal del palatino va a formar el conducto palatino mayor, y ahí pasa el nervio palatino mayor. En el tercer borde está el borde superior, donde se articula con el hueso lagrimal, el etmoides y el palatino, pero limita el piso de la órbita. En el borde inferior tiene una serie de alvéolos dentarios donde están las raíces de los dientes. Ojo, no solo los superiores, las raíces los inferiores lo va a tener la maxila, no, la mandíbula, la maxila, todo va a ser de todos los dientes superiores. Como había comentado, había 4 ángulos, que son 2 superiores y 2 inferiores. El proceso frontal está en lo anterosuperior, que es un poco vertical e inclinado hacia atrás, y en su extremidad superior articula con el proceso orbitario medial del frontal. La cara medial forma parte de la pared lateral de las cavidades nasales y la cresta conchal y el etmoidal. La cara lateral tiene una cresta vertical llamada cresta lagrimal anterior, y enfrente de la cresta lagrimal anterior va el músculo elevador de la ala de la nariz y del labio superior, y también del labio superior, y atrás está el canal lagrimal. En la parte anterior del proceso palatino está es la base del proceso frontal, y el borde alveolar tiene un hueso esponjoso. El resto del hueso tiene tejido compacto. En el centro del hueso hay una cavidad que se llama antro de Igmore. Tiene una base
y un ápex y tiene 4 paredes. Estas 4 paredes es la pared anterior de la primera, la pared anterior del proceso cigomático. Ahí básicamente se va a formar se va a formar o no se va a formar, ahí está el foramen infraorbitario. La segunda pared va a ser la pared superior. En la pared superior del proceso cigomático se va a comunicar con el seno maxilar. La pared posterior corresponde con un tuber de la maxila. Y en la pared inferior pues está en relación con los alveolos, básicamente. Y la base, porque bueno, ahí están las 4 paredes. Luego va a estar, no, las 3 paredes. Ay, fueron 3. No, a ver, estaba la pared anterior, la pared superior, la pared posterior y la pared inferior, que acabo de decir que está en relación con los alveolos. Y son las 4 paredes, también hay un base y un ápex. El base está en relación con las cavidades nasales y se comunica por el hiato del seno maxilar, que habíamos dicho que es básicamente un hueco, un hiato, el hueco del seno maxilar. Y para finalizar, está el ápex, que básicamente solamente corresponde al ápex del proceso cigomático. Entonces, sí, fue un hueso un poco difícil de memorizar, que no se pudo memorizar muy bien. Por eso tuvimos mis notas, no se usó libro. Básicamente es un resumen del hueso para poder facilitar el estudio. Pero sí, eso fue el hueso maxilar. Anatomía de cabeza y cuello. Vamos a comenzar diciendo que la cabeza se divide del cuello por una línea conveccional que separa los puntos por la protuberancia occipital externa que está en la parte de atrás, el proceso mastoideo, pasando hacia el gonion y terminando en la protuberancia mentoniana. Después pasamos a la división de cuello y tórax, que divide diferentes puntos también, desde la incisura yugular, que es la V que se nos marca aquí, el borde anterior de la clavícula, el borde anterior del acromión, el borde posterior de la esquina de la escápula, que está en la parte de atrás, y en el centro de nosotros, que es justo atrás, el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. Bueno, los huesos de la cabeza se separan por 3 líneas, que bueno, empezamos con una que es desde el nasion, que está en la parte de aquí, hacia el proceso orbitario del frontal, que es como en esta parte. La segunda línea es desde el proceso orbitario lateral del frontal, hacia el borde posterior del hueso cigomático. Y la otra línea, que son ambos tubérculos cigomáticos, que se encuentran en el temporal. Después tenemos los huesos del cráneo, son 8. Tenemos un frontal, parietales, temporales, occipitales, esfenoides y etmoides. Los huesos de la cara son 14, se dividen en 2 porciones. La porción superior, que es la maxilofacial, constituida por 13 huesos. Un impar, que es el vómer, que está en la parte de acá. 6 pares, que son los huesos nasales. Es el hueso cigomático. Son las maxilas, las conchas inferiores, los palatinos y los lagrimales. Y la porción inferior, que es solo un hueso, que es la mandibular. Y bueno, aquí yo tengo un dibujo donde pueden entender un poco más, donde pueden entender más las divisiones que están aquí. Ok, hueso frontal. Hueso parsimétrico situado por delante de los parietales los tenemos acá, este es el frontal, está por delante del etmoides y del esfenoides, por debajo se articula con el etmoides, con los huesos nasales, con los cigomáticos, con los lagrimales y con las maxilas. Tiene 3 caras y tiene 3 bordes. La primera cara es la anterior, o sea, en esta parte. En la línea media presenta los vestigios de la sutura metópica. En la parte inferior de la sutura se observa un saliente llamado glabela, que tenemos en esta parte también. A los lados presenta los salientes arqueados
llamados crestas supraorbitarias, ¿ok? Y pues aquí tenemos un dibujo donde nos muestra los vestigios, la sutura metópica, la glabela, tenemos en esta parte las crestas supraorbitarias, tenemos los bordes supraorbitarios en esta parte, que los mencionaremos en las siguientes caras, pero de una vez para mencionarlos. Tenemos las eminencias frontales, que en las mujeres se nota un poco más, que son en estas partes de aquí. Y bueno, esa sería la parte anterior de nuestra cara. Mencionaremos la parte inferior de nuestra cara del frontal. Cuando decimos de la parte inferior, pues es la parte que tenemos como abajito, realmente no la vemos, más que cuando abrimos un cráneo y la ponemos en esta, pues está así, la ponemos en esta posición, sería toda esta parte, ¿ok? Esta parte inferior es la porción orbitonasal del frontal, y en la línea media presenta una incisura etmoidal, porque como lo mencionamos anteriormente se articula con este mismo. Tiene una forma de U, imagínense una forma de U, es un saliente llamado espina nasal del frontal que se articula adelante con los huesos nasales. Eso quiere decir que está conectado en esta parte. Por detrás, con la lámina perpendicular del etmoides, igual que como lo mencionábamos, se articula con estos mismos por la parte inferior únicamente, porque si decimos que se articula con la anterior, pues evidentemente no es cierto, es solamente con la inferior. Bueno, aquí tenemos un dibujo donde vemos todas las imágenes con las cuales se articula nuestro hueso. Tenemos en estas partes la escotadura supraorbitaria, obviamente si lo vemos desde una posición inferior. Las fosas orbitarias vendrían siendo en esta parte, igual desde una vista inferior. El techo de las cavidades está en esta parte. Tenemos también, bueno, si lo vemos desde un punto así, en la parte del medio tenemos la espina nasal del frontal, que viene siendo en esta parte. Tenemos las hemiceldillas, que son como, vamos a imaginarnos una U en esta parte, y aquí vamos a tener varias como bolitas, y esas van a ser nuestras hemiceldillas. Tenemos la escotadura etmoidal, tenemos la incisura media, que es como una parte, una línea que divide, pero evidentemente es simétrica. Tenemos la sutura frontoetmoidal también en la parte del centro, la apófisis cigomática a los lados, el borde esfenoidal también en la parte de a los costados. Tenemos la espina nasal, que es la que tenemos igual por la parte de adentro, si lo vemos desde un corte inferior. Ahora hablaremos de la cara posterior del frontal. Ok, esta es cóncava. ¿A qué nos referimos con que es cóncava? Si la vemos de esta forma, está así, y si la giramos, esto es cóncava y esto es convexo. Ok, entonces a eso nos referimos con que es cóncava. Es la parte más inferior de la línea media, tiene un semicanal que al articularse con el crista Galli, el crista Galli está en el etmoides, forma un foramen. Foramen es un hoyito, algo que atraviesa como un canal, por donde pasa la vena emisaria que comunica todas las venas nasales con el seno sagital superior. Por arriba de este foramen se articula la cresta frontal, donde se inserta el haz del cerebro y que se bifurca. ¿A qué nos referimos con que se bifurca? Se abre, ¿ok? Se bifurca para formar el surco del seno sagital superior. A cada lado de este surco se encuentran las fóveas aracnoideas, fobias, donde se alojan las granulaciones subaracnoideas. Ok, más hacia los lados se encuentran las foevas frontales, donde se alojan las partes más anteriores de estos lobos frontales del cerebro. En un momento les voy a explicar más o menos dónde se encuentran. A nivel del techo de las cavidades orbitarias, esta cara endocrandiana del frontal presenta las eminencias orbitarias, ¿ok? Y bueno, aquí tengo también un dibujo, no se ve tan claro, es este de aquí abajo. Y bueno, si vemos la cara desde un punto, por ejemplo, lo estamos viendo así, lo vemos al revés, cóncavo, supongamos que esto lo tenemos de esa forma. Tenemos aquí las foveas aracnoideas, lo vemos desde un punto al revés. Ok, en la parte de hasta abajo tenemos las apófisis orbitarias,
que las tenemos como en puntita. Permítanme, déjenme checar si por acá, no, ok, como en puntita. Tenemos surcos de las arterias meningeas anteriores, que son como grietas que tenemos en una parte, ¿ok? Tenemos la fosa frontal o fosa frontal. ¿A qué nos referimos con eso? Que es como como un hueco, una depresión por donde están estas mismas. No sé si al momento de checar su paladar sienten en la parte de arriba como unas arruguitas. Bueno, esas mismas las tenemos en el frontal y se le llama impresiones digitales, que son como unas pequeñas arruguitas por ahí. Y en medio de este mismo tenemos el agujero ciego, antes mencionado. Y tenemos 3 bordes, el anterior, el superior y el posterior. El anterior es un borde orbitario romo de la parte medial y afilado en la parte lateral. Incisura supraorbitaria, pasa los vasos y los nervios supraorbitarios. Medial a esta incisura se encuentra otra menos pronunciada llamada incisura frontal medial, en donde pasan los vasos frontales mediales. ¿Ok? Se encuentra una incisura en esta misma en forma de V invertida que se articula con los huesos nasales, por lo que se denomina incisura nasal. ¿Ok? Tenemos el 2, que es el superior, se articula con los parietales, que es en esta parte de acá. En su porción inferior se articula con las alas mayores del esfenoides. Y el posterior es una línea media, presenta una incisura etmoidal. A los lados de esta se articula con las alas mayores del esfenoides. Es esta y la otra es esta. Estos son los parietales, este es nuestro frontal y eso es lo que divide nuestra cara de nuestro cráneo, ¿ok? Y para terminar con el frontal, tenemos su estructura, ¿ok? En la parte superior del frontal se le denomina escama. Está constituido por 2 capas de tejido compacto en la periferia, entre las cuales se articula una capa de tejido esponjoso o diploide. La porción orbitonasal, formada únicamente por tejido compacto. En la parte inferior de esta misma y a los lados se encuentran 2 cavidades neumáticas, senos frontales, que se comunican con las cavidades nasales por medio de un foramen llamado infundíbulo del etmoides. Y eso sería todo del hueso frontal. Hueso parietal. Bueno, la situación de este hueso es un hueso par. Es un hueso par situado por detrás del frontal. Teniendo en cuenta que el frontal lo tenemos aquí y los parietales los tenemos acá, entonces está detrás del frontal, por arriba del temporal. Aquí está el temporal, aquí están los parietales, los frontales. Por arriba del temporal, por atrás del frontal. Y por delante del occipital, el occipital lo tenemos acá, parietales, temporal, frontal. Entonces está por adelante, por detrás y arriba, ¿ok? Ocupa la parte lateral y superior de la bóveda del cráneo. Presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Caras, tenemos la lateral y la medial. La lateral es convexa, lisa, y en la parte inferior presenta 2 líneas cóncavas hacia abajo. La línea curva temporal superior, donde se inserta la fascia del hueso temporal, y la línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal, ¿ok? Y tenemos la medial, que es cóncava, ¿ok? Recordamos anteriormente que en el frontal les mencionaba lo que es cóncava y convexo, ¿ok? Para que tengamos en cuenta estas definiciones, ¿ok? Presenta la fobia parietal, que corresponde con la eminencia parietal de la cara exocraneana. Esta cara presenta varios surcos producidos por la arteria meningea media, cerca del borde superior, y paralelamente a él existe un semicanal, ¿ok? Ese semicanal forma el canal de seno sagital superior. A los lados de este canal se encuentran las fobias subaracnoideas, y aquí mismo se alojan las granulaciones subaracnoideas, ¿ok? Tenemos los bordes mencionamos que eran 4. Tenemos el superior sagital, conocido también como sutura sagital. Tenemos el inferior, conocido como tempo parietal. Tenemos el anterior, conocido como sutura coronal. Tenemos el posterior como sutura lamboidea, ¿ok? Supongamos que este es nuestro hueso, ¿ok? Este sería nuestra sutura 1, nuestra sutura 2, nuestra sutura 4 y nuestra sutura 3,
¿ok? Anteriormente mencionadas. Después tenemos dos ángulos, mencionando que eran 4. Tenemos el anterior, que también se le nombra sutura bregma, se articula en la sutura 3, ¿ok? Anteriormente mencionadas. Después tenemos dos ángulos, mencionando que eran 4. Tenemos el anterior, que también se le nombra sutura bregma, se articula con el frontal y el parietal opuesto, formando una sutura bregma, ¿ok? Lo vemos de esta forma. Ese sería el primer ángulo, este el segundo, el tercero y el cuarto ángulo, ¿ok? Porque es como un rectángulo cuadrado más o menos, ¿ok? Tenemos el anteroinferior, también conocido como sutura pterión. Se articula con el frontal y era la mayor del esfenoides. Tenemos el postero superior, también conocido como sutura lambda, que se articula con el occipital y el parietal opuesto. Y tenemos el posterior inferior, que también se le puede decir como sutura asterión, que se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital, formando una sutura asterión, como su nombre lo menciona. Y ok, por último mencionamos que la estructura del hueso parietal es formado por tejido compacto y hay una capa de tejido esponjoso diploide entre estas mismas. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar del hueso occipital. Es un hueso impar que cubre la parte posterior del cráneo, acá atrás, y es el único hueso del cráneo que se articula con la columna cervical y también con los parietales, temporales y esfenoides. Entonces, acá atrás. Además de eso, se divide en 4 partes: la parte basilar, 2 partes condilares y la parte escamosa. Las 4 están dispuestas alrededor del foramen magno, que está medio grandecito, y ahí pasan las arterias espinales anteriores y posteriores, el tronco del encéfalo y la rama espinal del nervio y la arteria vertebral. En la parte basilar se sienta anterior el foramen magno, que es ese hoyo donde pasan esas ramas, arterias y tronco del encéfalo. Y adyacente es la parte petrosa del hueso temporal. Anteriormente se fusiona con el hueso esfenoides para formar el clivus durante la adolescencia. En la parte superficie basilar se encuentra el tubérculo faríngeo, donde se inserta la fascia faringo-basilar y el músculo constrictor superior del faringe. Posteriormente del tubérculo faríngeo se encuentra la fosita faríngea. Siguiente. En las partes condilares están localizadas lateralmente del foramen magno, otra vez ese hoyo. Comprenden 2 prominencias en forma de riñón que se articulan con la primera vértebra cervical. Posterior a ellos se encuentran los canales condilares, por donde pasan las venas emisarias condilares. Por el foramen precondilio sale el nervio hipogloso. Y ahora en la escama del occipital es la más grande de las 4, y en la cara postero inferior, en la línea media, se presenta la cresta occipital externa que termina en la protuberancia occipital externa. A ambos lados se extiende la línea curva occipital superior. De la parte media de la cresta parte la línea curva occipital inferior concava, termina en la apófisis yugular. Moviéndonos a la cara antero superior, es una cara cóncava, se bifurca en 2 ramas que se pierden en los bordes de agujero occipital, y arriba termina la protuberancia occipital interna. De ella parten a los lados los canales del seno lateral. La confluencia de estos canales corresponde con la presa aerofilo, y la cresta occipital interna, y los canales antes mencionados dividen la escama en 2 superiores y 2 inferiores. Ahora moviéndonos a la parte al borde superior, tiene una sutura lamboidea que separa los 2 huesos parietales, y el borde inferior se articula con la roca del hueso temporal y forma el foramen yugular,
donde pasan los nervios craneales 9, 10 y 11. Ahora les voy a hablar del hueso temporal. Es par, irregular, de estructura compleja, que comprende 3 funciones del esqueleto. Y no solo forma parte de la pared lateral y la base del cráneo, sino que también su parte interior contiene órganos de la audición y del equilibrio. Tiene 3 partes. Las 3 partes son la parte escamosa, la parte petrosa, que también se dice la roca, y la parte timpánica, que también se dice la parte mastoidea. En la porción escamosa tiene aspecto escamosa y forma casi un ángulo recto con la porción petrosa o la roca. Su superficie es lisa en la parte externa y un poco convexa en la pared interior. Es la zona con contacto con el parietal y el esfenoides está formado por la apófisis zigomática, un surco en la superficie exterior y la fosa mandibular. En la apófisis zigomática se articula con la apófisis temporal del hueso zigomático. Contiene 3 raíces, la anterior para el tubérculo articular, medial para la apófisis posterior glenoidea y la posterior que forma la cresta supermastoidea. Un surco en su superficie exterior por la arteria media del temporal, es parte de lo que forma la porción escamosa, y también la fosa mandibular, que es una cavidad llamada también glenoidea, que se encuentra en las 3 porciones, escamosa y petrosa, que también se dice la roca. Y por delante de la fosa mandibular se encuentra el tubérculo articular, una prominencia redonda que en su superficie cerebral contiene unos surcos cerebrales para las arterias, y los bordes de la escama del temporal son biselados. Ahora vamos a seguir con la porción timpánica, que también se dice la porción mastoidea. Se encuentra detrás y por debajo del conducto auditivo o meato auditivo externo. El mastoideo contiene 3 bordes: el superior, anterior y posterior. En el borde superior corresponde a la línea temporal y su sutura prieto mastoideo. En el borde anterior está formado por el meato auditivo externo y la fisura timpano-mastoidea. Y en el borde posterior coincide con la estructura occipito-mastoidea. Aquí tenemos mastoideos, que es una proyección redonda del hueso temporal situado justo detrás del conducto auditivo externo y sirve como inserción de varios músculos del cuello. Detrás de esta apófisis se encuentra el agujero mastoideo. Aquí también tenemos el surco occipital para la arteria occipital. También tenemos la escotadura mastoidea para el músculo digástrico. También tenemos la apófisis estiloideas, que ayuda a que se proyecta hacia abajo a partir de la superficie interior del hueso temporal, y aquí se insertan los ligamentos y los músculos del cuello y de la lengua. El meato auditivo externo es el agujero que conduce hacia el oído medio. El meato auditivo interno se encuentra por encima del agujero yugular, y la porción mastoidea comprende de la apófisis mastoidea, la fosita digástrica, el surco occipital, el agujero mastoideo, las celdillas mastoideas y el antro mastoideo y los bordes. Y ahora seguimos con la porción petrosa, que te dice la roca. Se encuentra ya casi en el suelo de la cavidad craneal. En esta porción es triangular y se localiza entre el hueso occipital y el esfenoides. Alberga de los órganos que intervienen en la audición y el equilibrio. También contiene el conducto carro-ideo. Y detrás de esto y adelante de la occipital se encuentra el agujero yugular. La base de la porción petrosa o la de la roca tiene la finalidad de formar la porción mastoidea, aquí con el movimiento, y sirve para medial de la cavidad del oído medio
y proporciona la salida del conducto estaquio. El ápice de esta pirámide incluye el canal cariotidio y el agujero rasgado anterior. Ahora vamos a hablar de las superficies de la roca. La superficie posterior forma la bóveda de la fosa craneal en forma triangular, con el acueducto del vestíbulo y el orificio acústico interno dentro del meato. Ahora la superficie anterior presenta la fosa craneal media y contiene dos surcos que empiezan en los agujeros, uno de ellos el hiato de falopio Ahora seguimos con la superficie inferior. Contiene la fosa yugular, el canal de carótida, implantación para el músculo tensor del tímpano y las fascias faringeas, apófisis estiloideos, agujero estilomastoideo y la superficie yugular para la articulación de la apófisis yugular occipucio. Los bordes de la porción petrosa son el superior, con 4 partes, que es el surco para el seno petroso superior, implantación para la tienda del cerebelo, hendidura seminular para el nervio trigemio, o el quinto, inserción ligamento petroesfenoideo. Y además tiene el borde posterior, que completa el agujero rasgado posterior a través de la hendidura yugular. Y también tiene el borde exterior, que está fusionado lateralmente por la porción escamosa y se articula medialmente con el borde posterior de la ala mayor. Las eminencias en el hueso temporal es el apófisis cigomático, que se articula con el apófisis temporal del cigomático. Otra eminencia del tubérculo articular, que es redondeado y se encuentra unido a la fosa mandibular. Otro es el apófisis mastoideo, que es una proyección redonda que se sitúa detrás del conducto auditivo externo y constituye un punto de inserción de los músculos. Otro apófisis del apófisis estiloides, que es el punto de inserción de varios músculos y ligamentos de la lengua y el cuello. Las depresiones del hueso temporal es el conducto carótido, pasa la arteria carótida interna, el foramen yugular, que aquí también pasa la vena yugular, la fosa mandibular, que está entre la parte escamosa y la roca, conducto auditivo externo, se comunica con el oído medio, y el conducto auditivo interno atraviesan varios nervios, y el agujero mastoideo atraviesa una vena emisaria. Y así es el hueso temporal. Hueso palatino, situado en la parte posterior de la cara, por detrás de la maxila, y está formado por dos láminas, una horizontal más pequeña vertical, y unidas forman un ángulo recto. La lámina horizontal del hueso palatino es de forma cuadrilátera, tiene 2 caras y 4 bordes. La cara superior es cóncava transversalmente y forma la parte posterior del piso de las cavidades nasales, y la cara inferior es rugosa y forma la parte posterior de la bóveda palatina. Hay 4 bordes en la lámina horizontal y son medial, lateral, anterior y posterior. En el borde medial se articula el hueso homónimo del lado opuesto y forman una cresta por arriba por donde se articula el vómer. En el borde lateral se une a la lámina vertical, y en el borde anterior se articula con el borde posterior del proceso palatino de la maxila, y en el borde posterior sirve de inserción a la fascia del velo palatino. La lámina vertical también es cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes. La cara lateral presenta 3 zonas que son anterior, posterior y media, y la cara medial presenta 2 crestas anteroposteriores
La inferior es la cresta conchal que se articula con la cresta inferior, y la concha etmoidal que se articula con la concha media. La lámina vertical tiene 4 bordes que son superior, inferior, anterior y posterior. El borde anterior se articula con el tuber de la maxila y el borde posterior se articula con la lámina medial del proceso pterigoideo. En el borde inferior, en su parte anterior, presenta los conductos palatinos menores, y en el borde superior presenta la incisura esfenopalatina. En el borde inferior, en su parte anterior, presenta los conductos palatinos menores, y en el borde superior presenta las incisuras esfenopalatinas en la parte media. La estructura del hueso palatino está formado principalmente por tejido compacto. Solamente el proceso piramidal está formado de tejido esponjoso. Concha inferior es un hueso par de forma laminar. Está adherida a la pared lateral de las cavidades nasales. Presenta 2 caras, 2 extremos y 2 bordes. Las caras de la concha inferior son la cara medial y la cara lateral. La cara medial es convexa, su mitad superior es lisa y su mitad inferior presenta rugosidades y surcos vasculares. La cara lateral es cóncava, forma la parte media del meato inferior. Hay 2 bordes en la concha inferior que son superior e inferior. La superior se articula con las caras mediales de la maxila y presentan 3 procesos de adelante hacia atrás que son lagrimal, maxilar y etmoidal. Lagrimal se articula con el hueso lacrimonasal. Maxilar contribuye al cerrar el hiato del seno maxilar, y el etmoidal se articula con el proceso uncinado del etmoides. Y el inferior es libre, grueso y convexo. Los extremos son anterior y posterior, que se articulan con las crestas conchales inferiores de la maxila y del palatino respectivamente. La estructura de la concha inferior está hecha completamente por tejido compacto. Hueso de la mandíbula. Es un hueso simétrico impar y mediano. Es un hueso móvil situado en la parte inferior de la cara. Se articula por arriba con el temporal. Posee un cuerpo y 2 ramas. Tiene forma de herradura, cuya concavidad se halla vuelta hacia atrás. Presenta 2 caras y 2 bordes. Las caras incluyen la cara anterior, que se lleva en la línea media una cresta vertical, resultado de la soldadura de las 2 mitades del hueso y conocida con el nombre de sínfisis mandibular, que presenta en la parte inferior un saliente llamado protuberancia mentoniana. Hacia afuera y atrás de la cresta se encuentran el foramen mentoniano, por donde salen el nervio y los vasos mentonianos. Más atrás se observa una línea saliente, dirigida hacia abajo y hacia adelante, que partiendo el borde anterior de la rama va a terminar en el borde inferior del cuerpo. Se llama línea oblicua y sirve de inserción a los músculos platisma, depresor del ángulo oral y depresor del labio inferior. La cara posterior o bucocervical es en su porción inferior y a los lados de la línea media. Presenta 4 tubérculos llamados procesos geni. En los 2 superiores se insertan los músculos genioglosos y en los 2 inferiores los geniohyoides. Partiendo del borde anterior de la rama se encuentra una línea saliente, la línea miloidea, que se dirige hacia abajo y hacia adelante, terminando en el borde inferior de esta cara. Sirve de inserción al músculo milioideo. Inmediatamente por fuera de los procesos geni y por encima de la línea miloidea se observa la fobia sublingual, que aloja a la glándula sublingual. Más afuera y por debajo de dicha línea hay otra fobia de mayor tamaño llamada fobia submandibular, donde se aloja la glándula submandibular. Esta cara además presenta un surco subyacente a la línea miloidea, el surco milioideo, por donde pasa el nervio milioideo. Los bordes, hay 2 bordes, el borde inferior y el borde superior o alveolar.
El borde inferior es romo, lleva 2 depresiones a los lados de la línea media, llamadas fovias digástricas, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Más lateralmente, este borde presenta la incisura para el paso de la arteria facial. El borde superior o alveolar presenta una serie de cavidades o alvéolos dentarios. Los anteriores son simples y los posteriores están compuestos de 2 o 3 cavidades. Se hallan separados entre sí por los procesos interdentarios. Las ramas son 2, derecha e izquierda, aplanadas transversalmente, de forma cuadrangular. Presentan 2 caras y 4 bordes. Las caras. Hay la cara lateral. En su parte inferior presenta rugosidades para la inserción del músculo macetero. Para la cara medial, en la parte media se encuentra el foramen mandibular por donde se introducen a la mandíbula el nervio y los vasos alveolares inferiores. El borde anteroinferior del foramen mandibular es un saliente llamado lígula mandibular, espina de Spix. En la parte inferior y posterior de esta cara se encuentran rugosidades para la inserción del músculo pterigoideo medial y los bordes. Hay borde anterior, borde posterior y borde superior e inferior. El borde anterior está dirigido oblicuamente hacia abajo y adelante. Se halla excavado en forma de canal limitado por 2 labios. El labio medial, que en la parte inferior se continúa con la línea meloidea, y el labio lateral, que en la parte inferior se continúa con la línea oblicua. El borde posterior, liso y obtuso, sirve de inserción al ligamento estilomandibular y se relaciona con la glándula parótida. El borde superior presenta la incisura mandibular situada entre 2 salientes, el proceso coronoideo por delante y el cóndilo de la mandíbula por atrás. El proceso coronoideo es de forma triangular, con ápex superior, sirve de inserción al músculo temporal. La incisura mandibular es cóncava hacia arriba y comunica la región maceterina con la fosa infratemporal. Da paso a los vasos y nervios maceterinos. El cóndilo de la mandíbula es de forma ovoidea, aplanado de adelante a atrás, con eje mayor transversal, convexo y se articula con la fosa mandibular de temporal. Se une a la rama por un estrechamiento llamado cuello con la fosa mandibular del temporal. Se une a la rama por un estrechamiento llamado cuello del cóndilo, en cuya cara medial se inserta el músculo pterigoideo lateral. En el borde inferior se continúa con el borde inferior del cuerpo. Por detrás, al unirse con el borde posterior, forma el ángulo de la mandíbula o gonión. La estructura de la mandíbula es formado por tejido esponjoso, está recubierto por una gruesa capa de tejido compacto y se halla recorrido interiormente por el canal de la mandíbula, el cual comienza en el foramen mandibular, se dirige hacia abajo y adelante, situado por debajo de los alvéolos con los cuales se comunica. Al llegar al segundo premolar se divide en un canal lateral que termina en el foramen mentoniano y un canal medial que se prolonga hasta los incisivos. Este canal contiene al nervio y a los vasos alveolares inferiores. El vómer es un hueso impar situado en el plano sagital junto con la lámina perpendicular del etmoides y del cartílago que forman el septo nasal. Es muy delgado, de forma cuadrangular, con 2 caras y 4 bordes. El borde superior del vómer se abre en ángulo diedro que se articula con la cresta esfenoidal inferior y el borde inferior penetra en la cresta que forman los procesos de la maxila. El borde anterior en su parte superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el resto con el cartílago del septo. El borde posterior forma el borde medial de las coanas, que son los forámenes posteriores de las cavidades nasales, y la estructura del vómer está formado exclusivamente por tejido compacto.